Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí nuevamente saludando a todos ustedes, saludando también al equipo de producción que ha tenido por aquí unos pequeños detalles porque de alguna manera el sistema y también los aparatos electrónicos pues están sufriendo este calentamiento que estamos viviendo. Bueno, los saluda desde Misantla, Veracruz, México, Victoria Hernández Marín, en un programa más de Familias en Acción. Y les decía, bueno, pues una disculpa muy grande, ya estamos aquí padeciendo de alguna manera, les decía, las inclemencias del tiempo. No sé cómo estén en otros estados de la República Mexicana, pero aquí en Misantla, Veracruz, bueno, pues tenemos un clima muy caluroso. De hecho, ha habido algunas comunidades que desgraciadamente ya han tenido incendios forestales y bueno, pues es una lástima. Y también es una preocupación, pero bueno, pues yo creo que es momento también de hacer conciencia. De hecho, bueno, ya tiene tiempo que salió una encíclica del Papa Francisco se llama la encíclica Laudato Si, y nos hablaba acerca del cuidado de la casa común, porque, bueno, la casa común es todo lo que nos rodea, ¿no? La vegetación, los animales, las calles, los ríos y todo lo que nos rodea. Y él precisamente nos hablaba acerca de ese cuidado de la casa común. Y bueno, pero nosotros a veces, bueno, digo nosotros porque realmente nos tenemos que incluir todos, porque a veces queremos echar como que las culpas a los demás y en realidad no es la culpa de los demás. Yo creo que todos de alguna manera tenemos que ver en todo esto que nos está sucediendo. Y ya los chicos están cayendo aquí también. Y bueno, pues hoy, hoy estamos sufriendo las inclemencias del tiempo, muchísimo calor y esperamos en Dios que pronto, ¿verdad? Ya vengan las lluvias y a veces pedimos lluvias y luego vienen esas lluvias torrenciales que también nos espantan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Quienes tenemos fe, para que pronto vengan las lluvias y podamos tener el abasto de agüita, que es muy necesario. Recuerden que cada uno de nosotros está compuesto por más del 70%, nuestro organismo está compuesto por más del 70% de agua y bueno, pues yo creo que sin agua pues no vamos a poder vivir como sin aire, ¿no? Muy bien, bueno, pues hoy vamos a tocar un tema. Bueno, antes que nada vamos a felicitar a todos los que cumplen años porque, bueno, se sienten muy complacidos cada vez que nosotros mandamos esos saludos y a algunos que están cumpliendo años nos dan las gracias a través de Facebook, también a través pues los que nos conocen también nos mandan sus agradecimientos a través de WhatsApp. Muy bien. Y también saludamos con mucho cariño a todos nuestros hermanos que se encuentran enfermitos en sus hogares, en los hospitales. Y principalmente hoy vamos a mandarle saludos a un cuñado mío, que cariñosamente le decimos Tello. Y te mandamos saludos ahí donde te encuentres. Sabemos que en este momento estás muy delicado de salud, pero bueno, vamos a esperar en Dios, esperamos en Dios en que todo se mejore y que los doctores encuentren, ¿verdad? Pues bien el diagnóstico para que tú puedas salir adelante. Y yo tengo fe en que vas a salir adelante. Y así como él, muchísimos hermanos nuestros que están en los hospitales, les mandamos saludos en sus hogares también. Y a todas las enfermeras, a los médicos, a todos los que trabajan, a todo el personal que trabaja en esta área de la salud. Dios los bendiga porque de verdad que hacen una gran labor. Yo en lo personal, pues nunca había tenido la oportunidad de estar, digo la oportunidad porque a través de estar cuidando a un enfermo, bueno, pues también se recibe una enseñanza. Afortunadamente, bueno, que hemos estado en algunos momentos en los hospitales, pero ha sido por noticias buenas de algún familiar que va a dar a luz, alguna
a algún familiar nuestro, pero hoy en día que hemos tenido a este hermano nuestro, mi cuñado, enfermo, bueno, pues me doy cuenta, ¿no? De todo el trabajo que hacen los médicos y las enfermeras y todo el personal en general, ¿no? Desde los hermanos que hacen la limpieza. Es un trabajo de verdad muy, muy arduo y, y muy hermoso el cuidado de la salud de los demás. Bueno, pues les mandamos desde aquí un saludo desde Familias en Acción. Muchas gracias. Bien, y vamos a hoy a tocar un tema muy interesante y como siempre les digo, creo que este programa es para compartir, no se trata de que nosotros demos alguna información y que esto sea verdaderamente la última palabra, porque siempre hay expertos que nos hablan acerca de los diferentes temas y hoy, bueno, pues nosotros basados y apoyados de esos expertos, compartimos con ustedes la experiencia en los diferentes temas. Bueno, pues nosotros, mi familia, ¿verdad? Mi esposo y yo nos dedicamos a la pastoral familiar y bueno, pues estamos aquí. Hoy vamos a tratar un tema del silencio que en realidad a mí cuando pensé este tema del silencio, pensé que era muy difícil porque es muy difícil llegar a ese estado de conciencia que es el silencio, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a los ruidos y hoy precisamente voy a tratar ese tema, pero no del silencio de quedarte callado. Bueno, sí quedarte callado, pero no un silencio que diga, bueno, pues ya hoy no voy a hablar, no voy a decir nada, no voy a compartir, no voy a decir no, sino voy a hablar del silencio en general. El silencio en sí es la ausencia de ese ruido que normalmente nosotros tenemos. Entonces, bueno, así lo voy a ver desde ese punto de vista de apagar un poquito ese ruido que nosotros tenemos, que no es otra cosa el ruido acústico que también una contaminación, ¿no? Porque viene a ser una contaminación acústica, ese ruido que generamos normalmente nosotros y que a veces se lleva a niveles muy, muy, muy altos, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre todo esa parte, ¿no? Del silencio. Y en el silencio, bueno, pues muchos de nosotros no estamos acostumbrados, o la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados porque como que lo relacionamos con el concepto de soledad. Decimos, no, silencio viene siendo como igual a soledad, ¿no? Entonces, por eso muchos de nosotros no queremos entrar en ese punto del silencio y soledad. Pero no tiene nada que ver lo que es el silencio con la soledad. El silencio es una cosa y la soledad es otra que bueno, pudieran en algún momento relacionarse, pero no tiene que ver nada, porque muchos por eso no practicamos, no llegamos a ese estado de conciencia porque sentimos miedo del silencio. Y bueno, vamos a ver que el ruido frente al silencio, pues tiene mucho éxito el ruido, porque la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas relacionamos como que el ruido a ese estado de motivación, a ese estado de estar felices, de estar contentos, porque normalmente cuando nosotros participamos en una fiesta o cuando se realiza una fiesta, pues hay ruido, ¿no? Hay música y hay bulla y escándalo y risas y todo. Entonces, por eso nosotros normalmente no nos gusta el silencio porque decimos, bueno, el silencio es como ese estado de tranquilidad y de soledad y yo no lo quiero tener. No me quiero enfrentar a mí mismo, ¿no? Bueno, entonces le decía que el ruido tiene mucho éxito por eso, porque lo vemos como algo alegre, como algo bullicioso, como un estar bien, ¿no? Y puede ser, el ruido en algún momento es eso, porque es estar en ese cotorreo, estar en esa música, en ese baile, en esa compartir.
pero hoy quiero hablarles acerca de la riqueza del silencio, que cuando yo toqué este tema y empecé a leerlo y a estudiarlo, a mí me encantó porque, bueno, yo lo escuché en mi maestra Jimena Duque Valencia, que ella nos compartía acerca del silencio. Y yo dije, bueno, pues creo que pocos momentos de mi vida yo he hecho esos silencios de los cuales nos habla el silencio, ¿no? Y hablaba también de que el silencio nos crea un estado de paz y de tranquilidad que va a permitir que nosotros pongamos muchas cosas, nuestra creatividad, nuestro buen humor, nuestro estado de ánimo, nuestro estrés a muy baja escala, el estrés sobre todo, y que nuestro estado de ánimo esté en equilibrio. Entonces esa parte me gustó bastante porque digo, bueno, nosotros constantemente estamos llenos de ruido a lo largo de la vida, ¿no? Desde que nacemos todo el mundo nos apapacha, nos habla, nos dice y vemos a nuestro alrededor, caminamos, vamos, venimos y en todos lados hay ruido, el ruido de los carros, el ruido de la televisión, el ruido de los aparatos electrónicos que nosotros tenemos y el ruido en sí de todo lo que genera la tecnología, el ruido de las personas y eso, y no nos damos cuenta que existe un gran valor en el silencio, porque en el valor en el silencio vamos a encontrar personas valiosas, cosas valiosas y hasta lo que vamos a comer también muy valioso en nuestra vida. Entonces vamos a ir descubriendo que el silencio en gran escala, ¿verdad? Crea en nosotros un estado de estrés muy, muy, muy elevado. Y fíjense que a mí me pareció así como, ¿qué lugares del mundo viven ese silencio? ¿Y qué lugares del mundo viven ese ruido, no? Y bueno, pues me di cuenta que uno de los países que vive exageradamente el ruido es Japón y en segundo lugar estaba España. Yo pensé que eran Estados Unidos, ¿no? Pero no, resulta que uno de los países que tiene mucho ruido es España y el primer lugar se lo lleva Japón. Bueno, pues me imagino que por porque Japón es una extensión territorial muy pequeña, ¿no? Entonces hay muchísima población, hay muchísima población y por eso es que Japón ocupa el primer lugar en tanto ruido. Y bueno, pues les decía que nosotros no tenemos la oportunidad de disfrutar de esos momentos de silencio, porque ni siquiera cuando nosotros vamos a acostarnos, que decimos, ay, bueno, voy a tener un momento de tranquilidad y de silencio, porque muchos de nosotros acostumbramos a poner la televisión para, para dormirnos. O sea, existe todavía el ruido de, les decía, del tráfico, de los gritos, de los motores, de todos los vehículos, de los camiones. Y bueno, todo eso ha generado tanto ruido que nosotros nos hemos acostumbrado a ello y buscamos ruido en todo momento. Incluso podemos hasta decir que nosotros no podemos vivir en silencio. O sea, no podemos vivir en silencio porque nosotros mismos vamos buscando el ruido en el trabajo, en las diversiones, en los momentos que nosotros estamos en casa, les decía, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros, bueno, cuando yo estoy haciendo algún trabajo en la casa, en la cocina o en algún lugar de la casa, pongo música, aun cuando sea música suave, pero pongo música porque no estoy acostumbrada a ese silencio. Y les decía que ahí me di cuenta que en realidad sí estaba como relacionando el silencio con la soledad, porque cuando yo pongo la música para hacer quehacer o algún quehacer, quiero sentirme acompañada
Y no, esta parte de mi vida, pues en realidad no la había tomado en cuenta, ¿no? Porque digo yo, no, pues yo disfruto de la soledad y disfruto de ese silencio, pero no había silencio, o sea, no hay silencio en mi persona. Y yo creo que a muchos de ustedes también eso les pasa, ¿no? Que relacionan el silencio con la soledad y entonces se ponen música para hacer el quehacer o en el trabajo. Estamos tan acostumbrados que a veces en el trabajo estamos haciendo alguna actividad y para escuchar más fuerte ese sonido nos ponemos los auriculares, o sea, nos ponemos para poder escuchar mejor, decimos nosotros, y que los demás no nos interrumpan nuestra música. Y en realidad es por eso, porque nosotros no estamos acostumbrados al silencio. Cuando no lo escuchamos nos parece raro. Cuando nosotros no escuchamos ruido, nos parece raro, nos parece como qué está pasando, por qué esos momentos tan prolongados de silencio, me siento incómodo, porque entonces nos damos cuenta que hay una parte de nosotros que no está en comunión. Y bueno, con la comunión del ruido, porque en realidad eso es el silencio, perdón, nosotros nos acostumbramos tanto al ruido que para nosotros forma parte de nuestra vida y de nuestro entorno. Entonces, yo estando analizando este tema, me di cuenta de que eh, había a lo largo de mi vida, no tengo momentos de silencio. Y entonces me di cuenta que para poder, fíjense, cuántos beneficios trae el silencio, porque me di cuenta de que trae muchísimos beneficios. Yo más adelante les voy a decir algunos de los beneficios que trae el silencio, pero hoy quiero, o en este momento quiero compartirles que según estudios en la Unión Europea, ya más o menos como en el año 2005, el 55% de los ciudadanos europeos vivían expuestos diariamente al ruido ambiental por encima de los 55 decibeles. Y hoy, bueno, la Mundial de la Salud, que analiza todo ese tipo de la contaminación acústica, dice que en Europa las personas han superado los 70 decibeles y que en realidad esta es una plaga que viene a dañar a todos los seres humanos. Por eso es que todos nosotros de alguna manera estamos, pues, o vivimos, más bien, vivimos en estrés o estamos en estrés. Vivimos rodeados de ruido constantemente y entonces, bueno, pues el estrés está automáticamente hasta arriba. Por eso es que muchos de nosotros nos gritamos, nos intoleramos, tenemos poca tolerancia para los demás. Y bueno, nosotros lo sentimos, no tan solo como ahorita, en este momento que nosotros estamos padeciendo altas temperaturas y aparte los ruidos, eso hace que nos estresemos más fácilmente. Y sin darnos cuenta, estamos dependiendo del ruido. Y por eso quise compartir este tema con ustedes, porque hoy en día creo que debemos de hacer o debemos de estar en un momento de silencio. Cuando yo escuché este tema, de verdad que me llamó la atención porque digo, bueno, ¿y en qué momento estoy en silencio yo? ¿En qué momento de verdad estoy en silencio? ¿O qué significa estar en silencio? Entonces, cuando yo analicé que el silencio debe de ser no nada más de conscientemente de los ruidos de afuera, sino también mi ruido interior, o sea, estar en ese silencio interior, porque yo tengo muchos ruidos y yo decía, sí es cierto, la mente no se queda estática por un instante, la mente está trabajando, pero cuando nosotros tenemos momentos de silencio, apaciguamos un poco nuestra mente y se queda en esa tranquilidad. Y vamos a ver más adelante
cuáles son los beneficios de estar en paz y en tranquilidad y tener esos silencios que hoy en día hacen mucha, mucha falta. Bueno, vamos a ver también bueno, cuando nosotros vemos en nuestra vida ese silencio interior, vamos reconociendo, y esa es la parte que estaba analizando, que nosotros no queremos enfrentarnos a nosotros mismos, no queremos encontrarnos a nosotros mismos, porque no queremos saber qué hay dentro de nosotros. No queremos saber, pero cuando nosotros empezamos a practicar el silencio en nuestra vida, vamos a encontrar muchas cosas que vienen como en una bola de nieve que vienen aumentando cada día más. Y fíjense que en esos silencios yo me encontré, por ejemplo, que hay muchas personas que piensan o que constantemente están pensando en la enfermedad, que constantemente están pensando en la enfermedad y se enferman constantemente y constantemente van al médico, constantemente tienen alguna situación en su vida que afecta su salud. Y cuando nosotros entramos en ese silencio, empezamos a ver por qué constantemente y frecuentemente nosotros pensamos en médico, en enfermedad y en esos diagnósticos, que yo tengo esto, yo tengo aquello, yo puede ser que tenga aquello. Vamos inventando cosas. Entonces, ¿qué es lo que a qué es lo que nosotros le tenemos miedo? ¿Qué es lo que nosotros queremos descubrir? ¿Por qué no me quiero quedar en ese silencio interior? Y fíjense que ese silencio trae como beneficio, nosotros lo podemos ver en el Salmo 37:7, dice, cállate ante el Señor y espéralo. Cuando nosotros no tenemos esos silencios en nuestra vida, no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos qué es lo que Él nos dice, no escuchamos qué Él desea para nosotros. Solamente hablamos y en muchas ocasiones cuando nosotros hablamos tanto, no solamente le pedimos, sino a veces ordenamos. Pero cuando yo entro en ese silencio, me doy cuenta que no veo a un Dios como todopoderoso, sino lo que estoy viendo como esa persona que tiene que cumplir mis caprichos, ese ser que tiene que cumplir mis caprichos. Y cuando yo entré en ese silencio, digo, sí es cierto. Yo en mis peticiones que yo hago a mi Padre Dios, en muchas ocasiones no le pido, no le suplico, sino le exijo. Por una parte, bueno, seguimos aquí nuevamente, seguimos en el programa y les decía que bueno, a veces tenemos esos miedos de enfrentarnos a nosotros mismos y hacer esos silencios interiores, porque no queremos reconocernos a nosotros mismos, porque podemos encontrar muchas cosas en nuestro interior. Pero vamos a ver los beneficios del silencio, porque es recomendable, ¿verdad?, que cada uno de nosotros practique estos silencios y uno de los beneficios es que el silencio nos ayuda a concentrarnos más y por ende, cuando nosotros nos concentramos más en lo que estamos realizando o en las actividades que realizamos, ¿verdad? Los trabajos, pues lógicamente que ahí viene la creatividad. Entonces, también somos muy creativos para hacer las cosas y vemos algunos personajes muy importantes que bueno, pues les ha gustado una forma de silencio y solitarios también, ¿no? Y vemos ahí, por ejemplo, a los científicos Albert Einstein e Isaac Newton, que fueron personas que de alguna manera les gustaba estar en silencio y en soledad. Ajá. Y les decía que a veces nosotros relacionamos el silencio con la soledad y entonces tenemos miedo de quedarnos solos. Casi la mayoría de nosotros tiene esos temores, pero vemos que esos grandes personajes, bueno, pues han adoptado o adoptaron más bien, el silencio y la soledad para hacer sus grandes descubrimientos científicos.
Y otro de los beneficios de estar en silencio es ser consciente de uno mismo, de tu persona, ser consciente pues de todo lo que te sucede, ¿no? Tanto físico como emocional, como psicológicamente, estar consciente de nosotros mismos. Y bueno, pues en alguna ocasión yo les decía, cuando nosotros estamos conscientes de nosotros mismos, podemos descubrir qué es lo que está sucediendo, cómo nos estamos sintiendo y prevenir muchas cosas. Entonces, estar consciente de nosotros mismos es no estar distraídos y estar atentos, ¿no? Para las diferentes cosas que nos suceden en la vida y también de las oportunidades. Bueno, otro de los beneficios también que puedo compartir con ustedes es que cuando nosotros vivimos ese silencio, nos liberamos completamente del estrés. Estamos en esa paz y en esa tranquilidad. Y hoy en día no disfrutamos la mayoría de nosotros. Otro de los beneficios del silencio es aprender algo nuevo, porque las cosas las vemos a detalle y entonces podemos aprender algo nuevo en nuestra vida. Yo creo que bueno, pues siempre y en cualquier etapa de nuestra vida, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo que aprender. Y aparte, también otra de las cosas, otro de los beneficios es que somos muy productivos. Podemos hacer crecer grandes empresas y también en nuestro hogar, en nuestra familia, somos más productivos, hacemos más cosas, tenemos, les decía, más creatividad para realizar cosas, aprovechar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y otro beneficio del silencio que nos comparten los especialistas en esto es, bueno, que adquirimos cierta paciencia que pues yo creo que es una de las cualidades que debemos de tener porque casi por lo regular nosotros somos muy impacientes e inmediatamente contestamos a cualquier persona y en ocasiones no contestamos correctamente. Entonces hay que tener paciencia porque probablemente lo que las otras personas nos están diciendo, ¿verdad? Es un mensaje muy diferente al que nosotros estamos aceptando. Entonces, cuando nosotros somos pacientes y tenemos paciencia también, como que descodificamos fácilmente los mensajes que nos dicen. Aparte, a nuestros seres queridos que bueno, pues a veces no tienen esa facilidad para explicarnos las cosas, bueno, pues también tenemos paciencia, tener paciencia con los niños pequeños, con los ancianos, con los enfermos, con los adultos, con diferentes tipos de personas, yo creo que es importante. Entonces, es una de las cualidades cuando nosotros ponemos en práctica el silencio. Uno de los beneficios es que somos pacientes y otro es que mejora mucho la salud, porque bueno, pues mitiga un poco la ansiedad, ¿verdad? Y también disminuye la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Y por lo tanto, esto pues sabemos que es riesgo de enfermedades. Entonces, bueno, pues mejora mucho la salud y en estos días, también la toma de decisiones. Y en estos días yo he estado practicando un poco el silencio porque al escuchar les decía, este tema nos pusieron unas prácticas ahí acerca del silencio y decía mi maestra que unos 4 minutos de silencio y portarse así o ponerse como una momia, son muy valiosos. Solamente, ni siquiera rascarte, ni siquiera hacer un movimiento para si te pica el cuerpo en alguna parte, tú no hagas movimiento, ponte así como en ese estado de esa estatua, ¿no? Así como una estatua y decía yo, voy a practicarlo. Y la verdad, fíjense que esos momentos de paz y de tranquilidad a mí me dieron mucho, mucho resultado. Y bueno, me sentí muy bien. Quiero decirles que practíquenlo. A mí me dieron muy, muy buenos resultados. Y fíjense que el día 10 de diciembre del 2023, el Papa en la Plaza de San Pedro nos compartía acerca del silencio y decía que el silencio y la sobriedad son esenciales, esenciales para todos los seres humanos y que él de alguna manera, ¿verdad?, nos invitaba a hacer ese silencio en ese desierto,
porque en ese desierto de cada uno de nosotros, porque decía, no podemos permitirnos el lujo de detenernos en cosas inútiles. Cuando tenemos un desierto en nuestra vida, cuando estamos en un desierto en nuestra vida, no podemos, dice, permitirnos el lujo de detenernos en cosas inútiles, sino que debemos concentrarnos en lo indispensable para vivir. Él nos invita a concentrarnos en esa parte indispensable. Y aquí, bueno, pues aquí quiero comentarles, quiero compartirles a ustedes, ¿verdad? Parte de mi vida, porque ahorita les decía que teniendo a este familiar nuestro en el hospital, pues me di cuenta que de verdad a veces nosotros perdemos mucho tiempo en cosas innecesarias y a veces inútiles y sin función para nosotros. Porque al estar con este familiar mío, yo le platicaba a mi hermana y le decía, oye, hermana, fíjate que ahorita que estábamos con mi familiar, le digo, al estar sobando sus piernas, sus brazos, de alguna manera dándole un masaje, le digo, el contacto, lógicamente que trae muchos beneficios, el contacto con las personas. Y le digo, ¿y por qué no hacer eso, no siempre con nuestros seres queridos? Y no pensar nada más en cosas materiales, en cosas inútiles que a veces por estar con tanto ruido en nuestra cabeza y en nuestro alrededor, nos olvidamos de que nuestros seres queridos pues necesitan ese apapacho. Y acuérdense que en el programa pasado, cuando yo les compartía que el dolor pide ser acariciado, va de la mano con este tema que es el silencio, porque de verdad, o sea, a veces nosotros nos pasamos con tantos ruidos que nos olvidamos de dar ese apapacho a nuestros seres queridos. Y decía mi hermana, y es verdad, ¿no? Pues el estar esos apapachos, yo creo que las personas ni siquiera se enfermarían, ¿no? Porque la persona se sentiría apapachada, se sentiría querida, pero solamente en el silencio, o sea, nos damos cuenta de la necesidad de la otra persona. Entonces es importante el silencio. Y ahorita, bueno, vamos a hacer ese propósito. No nada más yo, sino todos. Yo creo que debemos hacer esa práctica tan importante en nuestra vida. Dice, el Papa nos hacía unas preguntas y a mí me pareció interesante también para que nosotros las analicemos. ¿Qué lugar tiene el silencio en mis días? ¿Qué lugar tiene el silencio? Y en ese instante dije, no, pues la verdad, yo creo que el silencio no tiene ningún lugar en mi vida, porque antes de que yo estuviera con ustedes aquí frente a las cámaras, no había puesto cuidado que pocos momentos tenía yo de silencio. Sí los tengo, sí, pero no conscientemente, no conscientemente. He tenido momentos de silencio, me he quedado por momentos, pero no conscientemente. Hoy, lo he realizado esta semana conscientemente, esos momentos de silencio, y me han agradado. Entonces, cuando el Papa dice, ¿qué lugar tiene el silencio en mis días? Y yo diría, ¿qué lugar tiene el silencio en mi vida, no? Pues prácticamente yo creo que muchos de ustedes, al igual que yo, no tiene un lugar, pero yo creo que debemos de dárselo a partir de esta fecha. Les voy a hacer esa invitación. Y otro, ¿es un silencio vacío, tal vez opresivo, o es un espacio de escucha, de oración? Bueno, pues si no tenía ningún momento de silencio, entonces pues yo creo que no hay un espacio de escucha y de oración. Y donde custodiar el corazón. Mi vida es sobria o llena de cosas superfluas. O sea, ¿cómo es mi vida? ¿Es sombría o llena de cosas superfluas? ¿Cómo es mi vida? Más bien de cosas innecesarias y sin función, sin utilidad, o de verdad mi vida tiene un sentido. ¿Realmente mi vida es sobria o estoy llena de cosas que ni siquiera las necesito, ¿no? Esas preguntas que en aquel momento el Papa hizo, yo creo que deberíamos de hacernos nosotros en este día.
Y sí, sí, sí es difícil callar, es difícil, porque también el Papa decía, si no sabes callar, es difícil tener algo bueno que decir. Y ¿cuántas veces nosotros decimos cosas por decir y ni siquiera las hemos pensado, ni siquiera las hemos analizado? Y cuando nosotros las analizamos para sí, entonces podemos decir cosas importantes para los demás. Bueno, pues hoy el Papa nos invita a estar atentos en el silencio, porque cuando nosotros estamos más atentos en el silencio, va a tener más fuerza nuestra palabra, porque nuestra palabra va a ser más analítica. Y ahora, ¿qué acciones vamos a tomar ante todo esto que vivimos, ante el ruido que vivimos nosotros? Bueno, primero vamos a reflexionar hacia el exterior y probablemente no podamos eliminar todos los ruidos que existen a nuestro alrededor, pero sí vamos a poder silenciar nuestro interior. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, una práctica que podemos hacer, ¿verdad? Es primero que nada a trabajar momentos de respiración. Es algo muy sencillo que lo podemos hacer y lo podemos hacer en casa. Estar consciente, ¿se acuerda que siempre les he platicado acerca de estar consciente de nuestra respiración? Porque hoy en día yo he estado muy consciente de mi respiración porque siento que el respirar no es otra cosa más que la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces hoy he estado más consciente de mi respiración. Bueno, pues hoy es una de las prácticas que tenemos que hacer para entrar en ese silencio interior, principalmente en nuestra vida. Que podemos acallar también las cosas externas, ¿no? Por ejemplo, los ruidos que les decía de la televisión, de la radio, no sé, de la tablet, del celular, de todos los medios digitales que nos causan mucho ruido y que se encuentran en casa, lo podemos hacer. Pero bueno, pues ya afuera, pues no lo podemos realizar. Pero en nosotros sí. Y una de las prácticas tan sencillas puede ser eso. Primero, tener conciencia de nuestra respiración tranquila y consciente. Respirar tranquila y conscientemente. Ese es un punto que podemos, para poder accionar y para poder empezar a hacer esos silencios en nuestra vida. Otro es la meditación que podemos realizar o la oración. Esos momentos de oración, porque cuando nosotros vamos a hacer la oración, siempre estamos hablando, siempre estamos diciendo algo. Ah, bueno, pues para estar en ese silencio y estar conscientes de ese silencio, vamos a orar. Pero vamos a orar en silencio. Es decir, yo estoy aquí y yo estoy aquí conscientemente y aquí está presente el Señor en mi vida. Esa es una manera de meditar, de orar, en la que yo no hablo, pero estoy sintiendo y estoy respirando y estoy sintiendo la presencia de Dios en mi vida. Es algo muy importante. Otra de las acciones que podemos tomar para sentir ese silencio en nuestra vida es, bueno, mejorar el aislamiento acústico de nuestro hogar. Es decir, pues si yo tengo la oportunidad de no tener ruido, tanto ruido en mi casa, en el momento de la oración o de la meditación, en el que yo voy a empezar a respirar, bueno, pues apagar todo ruido, ¿no? Apagar la música, la televisión, todo lo que me cause un ruido en mi hogar. Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí, lo podemos hacer porque estamos dentro de nuestro hogar. Y luego, otra de las cosas, también podemos leer un libro de manera silenciosa, solamente con la vista. ¿Ustedes lo han hecho? Bueno, pues eso sí, a mí en lo personal me gusta mucho practicarlo porque me gusta leer, entonces normalmente leo, pero no emito sonido, sino que leo nada más con la mirada. Y en ocasiones, y cuando no tengo ruido, como que siento que me concentro más, aunque anteriormente a esto siempre ponía como una musiquita de fondo, pero ahorita en esta semana estuve haciendo esos ejercicios, leyendo sin ruido en mi hogar. Otra de las cosas es que hagamos unos 10 minutos al día en silencio.
sin emitir juicios, sin hablar nada, sin mencionar nada, sin emitir sonido. Entonces, bueno, aquí nos dicen 10 minutos, pero podemos hacerlo, les decía hace un momento, con 4 minutos, y esos 4 minutos puedes hacer un momento de meditación, tal vez lo puedas hacer hasta acostadito o acostadita, ¿no? Y te puedas relajar sin moverte, sin mover nada de tu persona y estar en ese momento de silencio. Practícalo, puedes empezar. Aquí nos recomiendan 10 minutos, pero puedes hacerlo unos 4 minutos. O estar en casa para tal vez sentado, ¿no? No precisamente tiene que ser acostado, sino simplemente sentadito o sentadita y ahí pudieras practicar esos momentos de silencio. Otra, bueno, desconectarte cada día un rato de algo que te guste hacer. Bueno, pues si normalmente estamos en la cocina y en la cocina ya ven que ahí hacemos muchos ruidos, pues que la licuadora, que la freidora, que no sé qué. Bueno, desconéctate. Esos 10 minutos desconéctate de todo eso, de la cocina, desconéctate de la sala, desconéctate de todo y vete a un lugar en donde puedas tú estar sola y en ese silencio solo. Otra de las cosas que nos dicen, ¿verdad? Es practicar el sedentarismo, que eso es muy bueno también, practicarlo. Significa, bueno, caminar y caminar, ¿verdad? A través del monte, no sé, del campo, en el campo, a la orilla de la playa, tú solo, solamente sintiendo o percibiendo más bien lo que está a tu alrededor, sin hacer tú y ni provocar los ruidos. Y vas a ver que hay muchos, muchos ruidos que vienen del mar, de los árboles, de la naturaleza, y vas a encontrarte con ellos. Platica, platica, pero platica en ese silencio. Otro, bueno, pues también nos recomienda pues visitar museos, galerías o alguna biblioteca. Hoy, bueno, pues en día no sé si haya bibliotecas en las grandes ciudades, pero bueno, pues por aquí ya no hay ya no hay bibliotecas, museos, galerías, eso puedes hacer. Y también, bueno, pues cuando nosotros nos vayamos a la cama, estar un momento en el silencio. Pero también cuando nosotros nos levantemos de la cama, podemos en ese sentarnos, ¿verdad? Tener esos momentos de silencio. Bueno, pues esas son algunas recomendaciones para accionar, porque luego nos dicen, pues danos tips para que nosotros podamos hacer según el tema, ¿no? Y también, bueno, otros ejercicios que puedes hacer es bajar la voz, bajar el volumen de tu voz, hablar un poquito menos, hablar contigo mismo, platicarte, ¿verdad? Así como visualizarte quién es la otra persona, ¿verdad? La otra Vicky, y hablarte despacito, hablarte con cariño, bajar la voz, hablar contigo mismo. A veces necesitamos esos espacios para nosotros. Y no tengamos miedo a la soledad, porque en realidad nunca estamos solos. Acuérdense que siempre Dios está con nosotros. Entonces, ¿vamos a saludar? Sí, vamos a saludar. Bueno, vamos a saludar a quienes se hayan conectado, porque bueno, con tantas fallas con esto de que están las temperaturas aquí muy, muy altas, bueno, pues los aparatos también resienten, ¿verdad? Y vamos a tener que aquí acondicionar para que ellos sientan un poco más de frescor, porque hasta los aparatitos también están resintiendo todo esto. Muy bien, vamos, mande. Que cooperen, dice. Bueno, ya vamos a buscar patrocinadores también, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Verdad? Quienes quieran anunciarse aquí también en Familias en Acción. Muy bien, vamos a saludar con mucho cariño y saludamos a mi hermano Eduardo Hernández, a Anita Juárez, saludos Anita, también a Machis Galván, saludos a Hijadita, Pau Camacho, saludos, Paulita. A Chelito Orduña también. Gracias, ahijadita, por estarnos escuchando. Janita, que es ayudante del productor también. La saludamos. A Berito Pérez también, que nos escucha en el DF. Saludamos a Berito. A Yolis Vega, también la saludamos con mucho cariño. Gracias. Mayrita, gracias, hija. Dios te bendiga. A Omar Ortega, también saludamos a mi hermano Omar. Gracias, Omar, por estarnos escuchando.
Margarita Hernández también, saludamos a Maguito Hernández Ramírez, saludos. Y saludamos a Yuxil Juárez Hernández, a Cuata Guzmán, sí, Briseida Armas, también saludamos a Bris, a Vicente Vadillo Hernández. Bueno, estamos saludando con mucho gusto a todos ustedes. Muchas gracias por conectarse, porque aún con todos estos, con estas fallas técnicas, están ustedes aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, no sé si que alguien quiera compartir algo, ¿verdad? Dice Vicente Vadillo, buenas noches, saludos y deseo bendiciones para el equipo de difusión audiencia. Ah, muchas gracias, hijo. Pues aquí estamos con, ¿eh? Ah, bueno, también es mi hijo. También le digo mi hijo porque le digo que, bueno, después de que lo crió X años su mamá, pues también nosotros ya lo empezamos a criar nosotros. Ok, bueno, pues saludamos con mucho cariño también a mi esposo que nos está escuchando. Bien, pues hoy eso quería compartir con ustedes, de verdad que a mí me ha costado mucho hacer esos silencios. Yo no sé a ustedes chicos de producción, pero a mí en lo personal sí me ha costado, porque yo antes pensaba, como les decía, que hacer esos silencios, bueno, pues era andar aquí en mi casa sola, ¿no? Y poner música muy bajita, y no. Dicen que tomar conciencia del silencio es completamente ponerse ese silencio profundo. No sé, ¿a ustedes les ha costado? Porque, bueno, al menos yo veía, ¿no? En uno de los muchachos, en los muchachos, cuando viajan, traen los audífonos puestos. O sea, entonces, ¿en qué momento van a ser esos silencios, no? Digo, pues realmente sí, vivimos una vida muy estresada. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Han hecho esos silencios? No, igual que yo tampoco. ¿Han hecho esos momentos de silencio? Pues la verdad, La verdad no. han sido pocos, yo creo que nunca hemos estado en silencio, bueno, en mi caso no, porque realmente siempre estoy como, me pongo un programa de YouTube o pongo música para escuchar, entonces como que nunca estoy en el silencio. Incluso cuando voy a dormir, como que pongo un programa de comedia para quedarme dormido, ¿no? Sí, es lo que estaban diciendo los expertos ahorita que estaba analizando. Dice que nosotros pensamos, o sea, tenemos miedo al silencio, que sentimos parte de él. O sea, ya no podemos vivir sin el ruido. Le tenemos miedo al silencio y para nosotros es dormirnos con la música. Ponemos una música para dormirnos o prendemos la televisión y estando acostado para nosotros son momentos de descanso, pero no son momentos de silencio. Y de verdad, o sea, yo decía, sí es cierto. Entonces, analizando, dije, no, pues no tengo momentos de silencio, ni siquiera cuando voy a hacer oración. Ni siquiera cuando voy a hacer oración, porque cuando voy a hacer oración estoy hablando y me quedo un momento en silencio, sí, me quedo un momento en silencio, pero son muy pequeñitos. Y aquí mínimo dice que tienes que tener unos 4 minutos de silencio para en realidad Diarios, experimentar en tu, diarios. ajá, diarios, para experimentar en tu vida cotidiana escucharte a ti mismo, más bien, ¿no? Y cuántos de nosotros, ahorita, si yo les pregunto a ustedes, van a decir, no, pues que a alguno que le duele la garganta, que el otro que no sé qué, ¿qué decías? Bueno, no voy a decir. ¿Qué estabas diciendo? Que te había dado alergia, fíjate. Pero ¿en qué momento, o sea, tú te has puesto a interiorizar y decir, ah, no, pues sí, a ver, ¿por qué me da la alergia? ¿En qué instante de mi vida me da la alergia? Ah, sí, ya me di cuenta. Me pasa la alergia cuando esto y esto y esto y esto. Pero que tú digas, ah, ¿en qué parte siento el primer síntoma de la alergia, no? No es cierto, o sea, nos damos cuenta cuando ya está la alergia, cuando ya sentimos el malestar, cuando ya nos duele la garganta, cuando ya nos duele la espalda, pero no fuimos experimentando cuál fue el primer instante. De hecho, cuando vamos al médico y nos pregunta,
¿qué es lo primero que sintió? Y muchos de nosotros le inventamos, ¿a poco no? Inventamos, porque en realidad ni siquiera sabemos exactamente en qué momento empezó lo que sentimos, nuestro malestar, ¿no? Entonces, pues ahí está, ya les di qué acciones tomar, ¿no? Y bueno, pues siento que cuando nos levantemos, a mí me gustó esa parte, porque cuando nos levantemos decir, bueno, a ver, voy a sentarme un instante, voy a pensar más bien voy a sentir ese silencio, a tener ese momento para mí en donde me voy a reconocer, ¿no? Y voy a escucharme a mí mismo. Pero bueno, ese sería el primero y la respiración, el primero de tantos estos ejercicios que yo les dije que pueden hacer. Bien, bueno, pues vamos a terminar porque pues ya muchos de ustedes sé que ya no me van a estar esperando con más información, ¿verdad? Porque ya empezamos tarde y otra de las cosas también, bueno, pues que tuvimos ahí como una falla en que nos desprogramamos y bueno, pues entonces vamos a dar gracias por este programa y ojalá y cada uno de ustedes cada vez que, que interiorice y tenga esos ejercicios de silencio en su vida, pues bajen un poquito la voz para poderse escuchar y para poder articular bien qué es lo que yo quiero decir, ¿no? O qué me quiere decir el otro. Hablar un poquito menos porque a veces cuando hablamos mucho nos metemos en cada problema. Yo no sé ustedes, pero yo sí me he metido en cada problema de mi vida, en mi vida. Y no tiene mucho, acabo de meterme en uno, entonces, bueno, el hablar menos es bien importante. Ok, y hablar contigo mismo, habla contigo mismo, eso sería muy bonito. Bien, vamos a dar gracias a Dios por este programa, porque a pesar de todas estas peripecias pudimos concluirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la vida y la vida de cada uno de los que ahora estamos escuchando este programa. Te pido que nos envíes tu Santo Espíritu inspirador para que en los momentos de angustia y desesperación podamos, Señor, tener también momentos de silencio para poder tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de poder permanecer un instante en silencio para escuchar tu voz, que nos llamas a la serenidad, fraternidad y amor por todos y que nos llamas a esa unidad. Bendice a quienes han permanecido callados por mucho tiempo, creyendo que su voz no será escuchada. Dales valor para emitir palabra y que en ese silencio ellos sepan qué decir. Te rogamos, Señor, nos ayudes a que paremos ese ruido que existe a nuestro alrededor, que nuestro silencio interior nacido de ti nos dé la sabiduría para poder guiarnos. Hoy más que nunca necesitamos del silencio para poderte escuchar. Y confiados en tu bondad infinita, te pedimos la bendición por este pueblo mexicano. Amén y amén. Y bueno, pues yo quiero decirles que también en ese silencio escuchemos a nuestra naturaleza, que también yo creo que está pidiendo a gritos que la cuidemos, que la valoremos. Y bueno, pues hoy estamos padeciendo muchos estados de la República este calor intenso. Y bueno, pues darle gracias a Dios, ¿no? Porque a través de ello también nos hace reflexionar. Bien, pues agradezco a Dios la oportunidad que me dio de poderme comunicar con ustedes. Agradezco a todos mis hermanos quienes oran por nosotros para que haya más programas como este que difundan el valor de la familia. Ahora más que nunca lo necesitamos. Y a todos quienes comparten, gracias, muchas, muchas gracias. Ámense más que ayer. Les mando un abrazo, saludos a todos ustedes de parte de Familias en Acción. Dios los bendiga. Y bueno, nos vemos en un programa más el próximo jueves. Esperamos que ya no tengamos tantos detalles para emitir el programa. Dios los bendiga y nos vemos en un programa más de Familias en Acción.
Bye. Saludos.